Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta tercera webconferencia del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera. Esta noche vamos a ver el presupuesto de tesorería. Un poquito de teoría y después ya la práctica con uno de los ejercicios de la actividad colaborativa. Voy a compartir entonces con ustedes las diapositivas. Okay. Por favor, me confirman si están observando la presentación. Sí, señor. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, igual que las anteriores oportunidades, les ruego por favor que me colaboren leyendo algunas de las diapositivas. ¿Ok? Bueno, yo inicio. Estos son algunos conceptos clave, ¿sí?, relacionados con el presupuesto de tesorería. La primera es, ¿cuáles son los objetivos del presupuesto de tesorería o presupuesto de flujo de caja? Primero, comprobar la viabilidad financiera del presupuesto, ¿sí?, asegurando que hay la liquidez necesaria a un coste competitivo y con un riesgo limitado. Segundo, identificar las necesidades de financiación para planear su obtención. Tercero, cuantificar los excedentes de tesorería para disponer su inversión. Cuarto, ofrecer información para respaldar la negociación con los bancos. Y sexto, establecer los objetivos tesoreros para controlar los resultados y las desviaciones. Segundo, ¿cuáles son los métodos para elaborar un presupuesto de flujo de caja? Primero, tenemos el método directo y el método indirecto. En el método directo sumamos todos los movimientos del periodo que han supuesto un cobro y restamos todos los desembolsos o pagos. Se organizan las operaciones de la empresa y las clasifica en categorías semejantes a lo que sería un estado de cuenta bancaria. ¿Okay? Por ejemplo, en las actividades de operación se detalla el efectivo que se recibe de los clientes, una entrada de efectivo, y se enlista las salidas de efectivo como podrían ser el pago de la renta de las instalaciones, como por ejemplo un número negativo, ¿sí?, restándolo, y así se obtiene el monto neto como diferencial entre entradas y salidas de dinero. Con el método indirecto, ¿sí?, por el contrario, se prepara una conciliación entre la utilidad neta y el flujo de efectivo de las actividades de operación, pero no refleja los importes brutos de los principales componentes de las cobranzas y pagos por actividades de operación. En este caso se toma como punto inicial o base la utilidad, ¿sí? Entre las partidas mencionadas están, por ejemplo, partidas o cuentas, están depreciación y amortización, diferencias por fluctuaciones cambiarias, utilidad o pérdida en venta de propiedades, equipo u otros activos de operación, cambios en las cuentas operacionales, como cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, pasivos, etcétera. Quinto, provisiones para protección de activos. Sexto, utilidades o pérdidas en venta de propiedad, planta y equipo, inversiones u otros activos operacionales. Séptimo, corrección monetaria del periodo de las cuentas del balance, ¿sí?, si la hay. Octavo, cambio en rubros operacionales, tales como aumento o disminuciones en cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, pasivos estimados y provisiones. Esta técnica, ¿sí?, la del método indirecto, para realizar el flujo de efectivo puede resultar más compleja, ya que incluye en el cálculo cuentas que no representan una salida o entrada de efectivo tangible, como pueden ser, por ejemplo, las depreciaciones, ¿no? La fórmula de cálculo es, a partir del resultado del periodo se suman o se restan los importes sin uso de efectivo, se suman las actividades de inversión y se suman las actividades de financiamiento. ¿Okay? Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo estos puntos de esta diapositiva, por favor? ¿Alguien, no sé, Cindy o María del Carmen? Estoy llegando a la casa acá en el transporte. Yo leo, tranquila. Bueno, perfecto. ¿Quién va a leer? Yo, Mónica. Mónica. Bueno, Mónica, perfecto, gracias. ¿Por qué se afirma que es importante el presupuesto de flujo de efectivo?
porque brinda la información de valor que permite a los administradores evaluar los cambios en los activos de una empresa, su estructura financiera y su capacidad para cumplir con los compromisos, hacer frente a las eventualidades y conocer la capacidad de la empresa para generar efectivo. Cuando un pronóstico de flujo de efectivo es robusto y eficiente, el negocio es capaz de mantenerse en forma y hacer frente a cualquier desafío o problema que surja en el camino. No contar con efectivo significa poner en juego la operación del negocio. Sexto, ¿cuáles son las causas de los desajustes de tesorería? Los desajustes de tesorería se pueden producir por dos causas. Porque haya un exceso de liquidez o bien por una falta de liquidez. Si se da un exceso de liquidez, habrá que buscar posibilidades de inversión con el fin de colocar los excedentes de liquidez, superávit. Si se da una falta de liquidez, habrá que buscar fuentes de financiación para cubrir ese déficit. Dado que los presupuestos de tesorería se elaboran a partir de determinadas hipótesis, existen varios escenarios, se pueden realizar previsiones conservadoras u optimistas. Séptimo, consecuencias de realizar previsiones conservadoras y optimistas. Si se realiza una previsión conservadora de tesorería, a la hora de la verdad puede ser que se genere un excedente de liquidez. Si se realiza una previsión optimista, puede pasar lo contrario, es decir, que nos quedemos sin efectivo y tengamos que buscar financiación. En función de la persona que realiza un presupuesto, los resultados pueden variar. Para que la información proporcionada por el mismo sea válida, las previsiones tienen que ser lo más realistas posibles. ¿Cuáles son los componentes del presupuesto de tesorería? Los principales componentes son, primero, cobros, pagos, saldos. El cobro es cualquier entrada de dinero líquido. Cobro es cualquier entrada de dinero líquido y los pagos son desembolsos de dinero que realiza la empresa. Ojo, no hay que confundir cobro con ingreso. Un ingreso devengará un cobro que se puede producir en el mismo instante que el ingreso o en futuro. Puede ser que un ingreso contabilizado nunca llegue a suponer un cobro para la empresa. Ejemplo, factura no cobrada a un cliente moroso. Ojo, no hay que confundir pago con gasto. Un gasto devenga un pago. Pago y gasto no tienen por qué coincidir en el tiempo. Perfecto, muchas gracias, Mónica. Sí, señor. Ok, ahora veamos la estructura básica del estado de flujo efectivo. ¿Sí? Esta es la estructura del estado de flujo de efectivo tal como lo establece la NIF B2. ¿Sí? Que son, la estructura, ¿no? Actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. ¿Sí? Esos son, así los clasifican estos tres tipos de actividades. ¿Qué son las actividades de operación? Pues son los flujos procedentes de la operación de la empresa, ¿sí? Son un indicador de que las actividades económicas del negocio han generado fondos suficientes para mantener la capacidad de operación de la misma. Debido a que estos flujos derivan de las operaciones que constituyen la principal fuente de ingresos del negocio, pues se deben de excluir aquellas actividades que son de patrimonio y de financiamiento, ¿sí? Algunas actividades de operación son, por ejemplo, cobros en efectivo o a crédito procedentes de ventas o servicios. Segundo, cobros de regalías, cuotas, comisiones u otros ingresos. Tercero, pagos a proveedores en efectivo o a crédito. ¿Sí? Cuarto, pagos anticipados a proveedores. Quinto, cobros anticipados de clientes. Sexto, inventarios. Séptimo, préstamos a empleados. Octavo, impuestos por pagar. Noveno, impuestos trasladados. ¿Sí? Décimo, impuestos retenidos. ¿Sí? Onceavo, impuestos a favor. Y doceavo, pagos a trabajadores, por ejemplo, ¿no? Actividades de inversión. ¿Qué son actividades de inversión? En este apartado del estado de flujo efectivo se enlistan los flujos de efectivo relacionados con actividades de inversión, ¿sí? O sea que la empresa pone recursos para conseguir un rendimiento, ¿sí? Que representan los recursos que el negocio ha canalizado hacia partidas que lo ayudarán a generar más ingresos en efectivo, ¿sí? Ya sea a mediano o a largo plazo. Algunas actividades de inversión son, primero,
adquisición, instalación o desarrollo de propiedades, planta y equipo, de activos intangibles y otros a largo plazo. Segundo, cobro por ventas de propiedades, plantas y equipo, ¿sí? Por activos intangibles y otros a largo plazo. Tercero, préstamos en efectivos a terceros no relacionados con la operación, ¿sí? Cuarto, cobro de préstamos en efectivo a terceros no relacionados con la operación, ¿sí? Bueno, es decir, no relacionado con la operación y que represente una generación de recursos, va a ser una actividad de inversión. Actividades de financiamiento, que es completamente al contrario de las de inversión, no son fuentes de obtención de recursos, ¿cierto? En las actividades de financiamiento del estado de resultados se muestran los flujos de efectivo destinados a cubrir necesidades de efectivo del negocio como consecuencia de compromisos derivados de sus actividades de operación y de inversión. Asimismo, muestra la capacidad de restituir a sus acreedores financieros y a sus propietarios los recursos que canalizaron en su momento o bien pues, proceder con el pago de los rendimientos. Algunas actividades de financiamiento son, primero, cobros en efectivo por emisión de acciones, ¿cierto? Segundo, pagos en efectivo a propietarios por reembolsos de capital. Tercero, cobros de instrumentos financieros, como por ejemplo la obtención de deuda a corto plazo o a largo plazo. Y cuarto, pago de instrumentos financieros para reducir la deuda. ¿Sí? Esos instrumentos financieros pueden ser, ustedes saben, ¿no? Pueden ser forwards, pueden ser futuros, opciones, ¿sí? Etcétera, etcétera. Método directo, ¿sí? Cuadro de interpretación. Aquí observamos en ese cuadro, si esa es ese cuadro nos está mostrando de esos tres tipos de actividades de operación, inversión, financiación, ¿sí? Y cómo se interpreta, ¿sí? Cómo se interpreta esa variación que significa, ese menos significa una reducción, ¿sí? Y financiación, pues un agregar o una sumatoria, ¿cierto? Una añadidura, podríamos decirlo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, vemos allí en la primera fila, ¿sí? Que una reducción en las actividades de operación, bueno, en una de las cuentas de actividades de operación o una reducción en las cuentas de las actividades de inversión o un incremento en las cuentas de las actividades de financiación, ¿sí? ¿Cómo se interpreta eso? Pues eso se interpreta como que la empresa recurre, ¿sí? A financiamiento para contar con recursos para operar y cubrir flujos de operación. Ahora bien, si por ejemplo fuera un incremento, ¿sí? En las cuentas de las actividades de operación o una reducción en las cuentas de las actividades de inversión o un incremento en las cuentas de las actividades de financiación, eso va a representar que la empresa utiliza flujos de operación y nuevo financiamiento para poder operar. ¿Sí? Lo mismo entonces, por ejemplo, en la tercera fila, un incremento en las cuentas de actividades de operación o reducción en las cuentas de actividades de inversión o reducción en las cuentas de actividades de financiación va a significar que la empresa utiliza flujos de efectivo para operar y liquidar deuda. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando es una reducción en las cuentas de operación o un incremento en las cuentas de actividades de inversión o de aumento en las cuentas de actividad de financiación, significa que la empresa vende activos y recurre a financiamiento para cubrir flujos negativos de operación. Y por último, una reducción en las cuentas de las actividades de operación o un aumento en las cuentas de las actividades de inversión o reducción en las cuentas de las actividades de financiación van a significar que la empresa recurre, ¿sí? A la venta de activos fijos para cubrir flujos negativos de operación y liquidar deudas. Mediante este cuadro de interpretación de estado de flujo de efectivo, ¿sí? Por el método directo, se puede obtener algunas interpretaciones de la situación actual del negocio. Por ejemplo, el supuesto 1, ¿sí? Puede interpretarse de la siguiente manera, ¿sí? Si los flujos de operación, o sea, digamos la primera fila, ¿sí? Donde está menos, menos, más, ¿sí? Si los flujos de operación y de inversión son negativos y el flujo de las operaciones financieras es positivo, ¿sí? Se puede decir que la empresa recurre a financiamiento para mantener su operación y poder cubrir el flujo de efectivo necesario para su operación. ¿Okay? Es una forma de interpretarlo. Esto es bastante, digamos, contable, pero
pero uno lo puede comprender, ¿sí? La fecha valor, ¿qué es la fecha valor? Que ahorita vamos a ver ese término bastante. La fecha valor es la fecha a partir de la cual comienza a generar intereses, ¿sí? De manera efectiva, un abono en la cuenta o cuando deja de generarlos un adeudo, ¿sí? Los ingresos de dinero suelen tener una fecha valor posterior a las salidas. Ojo, los ingresos de dinero suelen tener una fecha valor posterior a las salidas y más aún si provienen de otra entidad o del extranjero, por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de operar con nuestras cuentas. Ahora veamos la posición diaria de tesorería. La posición de tesorería proporciona el saldo en fecha valor en los bancos, ¿sí? O sea, digamos la fecha valor tiene que ver con la fecha que realmente van a tener los recursos, ¿no? En las cuentas. Desglosado por cada entidad y cuenta. Esta posición se obtiene diariamente asignando los cobros y los pagos a las cuentas bancarias, realizando los traspasos entre estas, utilizando la financiación disponible, evitando descubiertos y excedidos en las cuentas bancarias e invirtiendo los excedentes de tesorería. Los principales objetivos de este proceso son, primero, hacer frente a los compromisos de pago más próximos. Segundo, mejorar el resultado financiero. Tercero, reducir los gastos de los servicios prestados por los bancos. Cuarto, cumplir el reparto del negocio pactado con las entidades del pool bancario, ¿sí? O del grupo, ¿quién? El grupo, ¿sí? El grupo financiero. La gestión de la posición de tesorería debe enmarcarse en la gestión de la liquidez a mediano y largo plazo. La primera son las luces cortas para andar bien el camino, ¿sí? O para observar bien el camino. La gestión a mediano y largo plazo son las luces largas para hacerlo con perspectiva. Si el tesorero no pone las luces largas, ¿sí? De tanto mirar lo que pasará el día o la semana, pues no anticipará lo que sucederá dentro de 15 días o más, o lo percibirá cuando quizá sea demasiado tarde y viceversa. La posición se prepara diariamente para la gestión de las cuentas bancarias del día y la previsión a muy corto plazo para facilitar su gestión anticipada. Cuanto mayor sea esa anticipación y la fiabilidad de las estimaciones, pues mayor será la capacidad para ajustar los saldos y menor será el coste financiero al evitarse los descubiertos, ¿sí? Los saldos ociosos y las comisiones por traspasos urgentes entre cuentas. Las acciones que realiza el tesorero son más complejas y amplias que el mero traspaso de fondos y la utilización de la financiación disponible. En primer lugar, el horizonte de actuación debe tener un horizonte entre 10 y 30 días para que sea fiable y a la vez que dé tiempo a actuar. Esta provisión es deslizante, puesto que cada día se avanza uno y se actualiza la posición del día y de los siguientes días a partir de los movimientos reales que se conocen en el día y los nuevos movimientos previstos y estimados. Estos últimos, ¿sí? Los movimientos previstos y estimados, se van convirtiendo en reales según se producen en los días sucesivos. En segundo lugar, las acciones adicionales incluyen la asignación de los cobros y pagos a las cuentas y la modificación de asignaciones previas susceptibles de cambio. Esas asignaciones y cambios deben anticiparse en los días previos a la fecha de la posición, pues el costo, o sea, las comisiones y la pérdida de disponibilidad por la fecha valor de realizarlas aumenta con la urgencia, pues con que se hagan. Bueno, aquí tenemos un informe de la posición diaria de tesorería, ¿sí? Observamos allí que tenemos la posición de tesorería, estos son valores en miles, ¿sí? Para los días lunes 15, martes 16, miércoles 17, jueves 18, viernes 19. Hay una entidad X, ¿cierto? Que en total, pues, muestra así, digamos, ese menos significa que es no que, o sea, se le debe, ¿sí? A esa entidad X, en este caso para el lunes 15, 10.247, ¿sí? El martes 9.823, el miércoles ya no se le debe, sino más bien, ¿sí? Ellos nos deben 471, el jueves se le debe 9.828 y el viernes se le debe los mismos 9.818. En la cuenta corriente, pues vemos allí, ¿no? El lunes 0, el martes 0, el miércoles, ahí sí se le debe 470, no, ellos nos deben 471, el jueves y el viernes 0, ¿sí? Y bueno, así con la cuenta de crédito, ¿sí? Son otros valores. Luego con la entidad Y, ¿sí? También entonces se tiene discriminado cuánto en cuenta corriente, ¿sí? Y cuánto en la cuenta de crédito, ¿sí?
se observa allí que tiene entre paréntesis, por ejemplo, en la entidad X, dice límite 20 mm, ¿sí? 20 millones al 6,1%. ¿Sí? Y, por ejemplo, en la entidad Y se tiene límite 15 millones al 5,8%. ¿Sí? Y observamos al final el saldo total de la empresa, ¿sí? Que es obviamente ese es nuestro informe de posición diaria de tesorería. ¿Sí? Observamos entonces que hay signos negativos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿cierto? O sea que hay un déficit. ¿Sí? Entonces, la gestión de la posición aplica los siguientes criterios. ¿Sí? Primero, sitúa los movimientos por su fecha valor. Para obtener el saldo disponible, se aplicará la fecha valor de cada operación. ¿Sí? Segundo, aplicar el principio de tesorería operativa cero. ¿Sí? Para ello es útil disponer de una cuenta de crédito que preste el servicio de caja. ¿Sí? O sea, hay una cuenta de crédito de la empresa que debe, pues, como su nombre lo dice, ¿sí? Debe permitir el que la empresa pueda, pues, sacar, ¿sí? E ingresar dinero, ¿sí? Servicio de caja. Tercero, asignar a las cuentas los cobros y pagos previstos, ¿sí? Y de acuerdo con los siguientes criterios, ¿sí? Que son reducir la aleatoriedad de los movimientos para mejorar la provisión. Segundo, utilizar la financiación y el servicio de menor costo. Tercero, ingresar los cobros para cubrir los descubiertos y cancelar los créditos. Cuarto, asignar los pagos para utilizar los superávit o el crédito sin utilizar. Y quinto, cumplir los acuerdos con los bancos respecto al reparto del negocio bancario. ¿Okay? Esta asignación se hace mediante asientos provisionales basados en datos reales y estimados. Cuando se produce la transacción, se sustituye su registro provisional, ¿sí? esa provisión, por el confirmado, ¿sí? Ajustando importes y fechas. Cuarto, compensar las necesidades de unas cuentas con los excedentes de otras. ¿Qué significa? Pues para evitar la simultaneidad de saldos deudores y acreedores. ¿Sí? Para eso se lleva a cabo esa compensación. Quinto, usar la financiación en orden creciente de coste. ¿Sí? ¿Eso es para qué? Pues para cubrir los déficits previstos. ¿Sí? En orden creciente de coste. Entre mayor sea el coste, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de que esa financiación pues no sea tan elevada, ¿no? Sexto, evitar los descubiertos y los excedidos. ¿Sí? Los descubiertos son momentos en que la empresa no cuenta con recursos, ¿no? ¿Sí? Y los excedidos pues son completamente al contrario, tiene excedentes, ¿sí? De recursos. Evitar esos descubiertos y excedidos dadas las elevadas tasas que aplican los bancos a esos saldos. Bueno, a los descubiertos. ¿Sí? Séptimo, evitar los traspasos entre cuentas para ahorrar comisiones y la pérdida de disponibilidad por valoraciones. El traspaso es una solución de último recurso por su coste y porque a veces es la última, ¿sí? Opción disponible, ¿sí? El traspaso. Los traspasos pueden realizarse por medios convencionales como el cheque personal, pero tiene el inconveniente del costo y de los días de pérdida de disponibilidad por fecha valor. También pueden realizarse traspasos por orden de traspaso en efectivo, OTE. ¿Sí? Sirve para traspasar efectivo entre dos cuentas del mismo titular, pero en diferentes entidades. Tarda más en ejecutarse que la transferencia ordinaria, ya que los bancos se retrasan más de 4 días frente a 2 o menos de la transferencia, ¿sí? Con esos OTE. Transferencia OMF, ¿sí? Que significa orden de movimiento de fondos. Se ordena a la entidad financiera que efectúe la transferencia a través del BDE, ¿sí? Que es como esa entidad que regula, ¿cierto? El BDE, usando las cuentas de tesorería que mantienen las entidades financieras en dicho banco. La fecha valor coincide con la de orden si ésta se ejecuta antes de las 13 horas y su comisión supera a la de la transferencia ordinaria. La transferencia OMF, o sea, la de orden de movimiento de fondos, se utiliza solo para casos de urgencia y para importes elevados. Y octavo, invertir los excedentes de tesorería. Cuando se ha cerrado la posición, la gestión de la posición se facilita si se adoptan antes medidas como, por ejemplo, negociar con el banco la valoración de las operaciones para evitar sorpresas. Segundo, usar una cuenta de crédito para el movimiento de fondos. Tercero, usar los medios de cobro y pago con mayor fiabilidad respecto a la fecha valor. Y cuarto,
barrer las cuentas al final del día anterior para traspasar los saldos, ¿sí?, a la cuenta central. Ejemplos sobre intereses de descubierto en tesorería. Un descubierto en tesorería es la forma más corriente de obtener fondos prestados, ¿sí? Los fondos que se retiran dentro de los límites del descubierto son rotatorios, es decir, que si se han reintegrado se pueden volver a retirar hasta el máximo del límite convenido. Calcular los intereses de descubierto de junio de la cuenta corriente con los movimientos y saldos, perdón, con los siguientes movimientos y saldos, si el tipo de interés de descubierto es del 16%, ¿sí? Entonces, tenemos allí eh, el concepto saldo. ¿Y cuál es la fecha valor? La fecha valor es el 31 de mayo. Allí, por ejemplo, había un saldo por 2.673, ¿sí? ¿Cuánto se demora? 2 días. La tarjeta de crédito dice que tiene una fecha valor, ¿sí?, al 3 de junio, ¿sí? O sea, 3 días después, ¿cierto? El movimiento es un débito, ¿sí?, un debe, o sea, que ingresa 7.432, ¿sí? El saldo queda en 4.759 y los días quedan, que, espera un momento, 31 de mayo. Ah, sí. 31 de mayo. Dos días, primero uno. Miren lo siguiente. Entre el 31 de mayo y el 3 de junio, ¿sí?, hay 2 días. Entre el 3 de junio y el 12 de junio hay 9 días, ¿sí? Lo que pasa es que esta diferencia en fechas, pues yo lo coloco aquí en días, ¿ok? Bueno, ok. Luego, cheque. Hay un cheque, ¿sí?, que tiene fecha valor 12 de junio. Es una salida, miren que está en el haber, de 4.781, ¿sí? El saldo quedó en 22 y los días obviamente que hay entre esas dos fechas, entre el 12 y el 20, es de 8 días, ¿sí? Esas dos fechas, es el 8. Eso es el cheque. El impagado, ¿sí?, se presentó el 20, entre el 20 y el 28 hay 8 días, ¿cierto? ¿Qué movimiento hubo? Pues hubo un débito de 4.376 y un saldo también de naturaleza débito quedó, ¿sí?, en 4.354. Luego una transferencia, ¿sí?, con fecha valor 28 de junio, ¿sí? Y el número de días que transcurren en el 13, 28 de junio y el 30, pues son 2 días, ¿no? 2 días. ¿Cuál fue el movimiento? Pues una salida, un crédito, ¿sí?, en el haber de 7.214 y el saldo, sí, al final quedamos entonces también con un saldo crédito de 2.860, ¿sí? El saldo, sí, ya al final, el saldo al 30 de junio, ¿sí?, quedó en 2.860, ¿sí? Y obviamente eso fue, digamos, un solo día entre el 30 y el 31 de junio, ¿sí? O sea, un solo día de variación. Y al totalizar, ¿sí?, el movimiento, ¿sí?, nos da entonces esto. En el debe, 11.808. En el haber, 11.995, ¿sí? Y obviamente, ¿qué podemos observar allí? Quedan, ¿sí?, hay una pequeña diferencia, ¿sí?, en ese movimiento. Entonces, ¿cómo sería la solución, ¿sí?, para nosotros obtener cuáles son los intereses de descubierto, ¿sí?, de junio, del mes de junio, ¿sí?, de la cuenta corriente con esos movimientos que acabamos de leer, ¿sí? Y es lo siguiente. Esa diferencia, o no esa diferencia, a esa cantidad de recursos que hay en este caso, los 4.759, que eso es lo que hay en el saldo, ¿no?, en la columna de saldo. Esos 4.759 de naturaleza débito, lo multiplicamos por los 9 días, ¿sí?, que es lo que hay entre el 3 de junio y el 12 de junio, ¿sí?, y le sumamos, ¿sí?, estos 4.354 también de naturaleza débito por los 8 días. Los 8 días que hay entre el 20 de junio y el 28 de junio, ¿sí? Y esa sumatoria, ¿sí?, de montos por días, le sacamos o le multiplicamos por el 16%, que es el tipo de interés descubierto, y eso nos va a representar o nos va a generar unos intereses de $34.52, ¿sí?
¿Sí, sí está eso claro? Los valores son el débito de los saldos, ¿cierto? Exacto, débito de los saldos, es correcto. Correcto. Bueno, entonces continuamos. Sistemas de gestión de tesorería. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva? ¿Alguien? Solo uno. Uno solo que lo lea es suficiente. Yo la leo. Ok. La gestión tesorera mejora si se dispone de un sistema de gestión de tesorería, SGT, que automatice los procesos y se integre con los otros sistemas de información de la empresa. Este sistema puede ser el módulo de tesorería de un ERP que permite que las transacciones tesoreras se registren descentralizadamente una sola vez y se almacena en una base de datos centralizada y compartida. Un sistema SGT independiente, pero conectado al ERP para importar los datos de cobros y pagos introducidos por otros departamentos, registrar y gestionar los datos de la tesorería y conectarse con la banca electrónica para intercambiar ficheros con las entidades financieras y obtener información de los mercados. Los módulos que suele incluir un sistema SGT de la gestión de tesorería son, primero, las comunicaciones con el banco para transmitir en ambas direcciones los movimientos de cargo y abono. Segundo, el presupuesto de tesorería para elaborarlo, actualizarlo y controlarlo. Tercero, el registro de operaciones financieras, cálculo de sus flujos de caja y la cancelación a su vencimiento, practicando la correspondiente liquidación. Cuarto, la gestión de la posición de tesorería para ajustar los saldos de las cuentas, proponiendo los movimientos con criterio de costes. Quinto, el control de las liquidaciones bancarias usando las condiciones negociadas y la gestión de las reclamaciones a las entidades financieras. Sexto, la contabilización de los movimientos de tesorería, la conciliación contable con los bancos y la emisión de las cartas de reclamación que proceda. Séptimo, la gestión de los riesgos, informando de las exposiciones, registrando las coberturas y realizando el análisis de sensibilidad de la posición. Octavo, el cash pooling de las empresas descentralizadas y de los grupos de empresas para consolidar en la cuenta central los saldos de las unidades periféricas y las filiales. Noveno, la emisión de informes de gestión y control de tesorería. Décimo, la información sobre los mercados financieros. Perfecto, muchas gracias. Sí, ahí entonces estamos viendo algunas de las de los módulos que suelen incluirse en un sistema de gestión de tesorería, ¿sí? Y pues lo que eso implica, ¿no? Lo que él hace internamente, ese sistema de gestión de tesorería. ¿Ok? Bueno, ahora veamos centralización de la tesorería. Las empresas y los grupos de empresas tienen habitualmente varios centros de gestión de tesorería con con una unidad central que las coordina. Los objetivos principales de esa centralización son, primero, garantizar la liquidez de todas las unidades mediante la transferencia interna de fondos para reducir la financiación bancaria local. ¿Sí? Segundo, mejorar el resultado financiero mediante una mejor gestión y la negociación centralizada de las condiciones bancarias. Y tercero, pues controlar centralizadamente la gestión de todas las unidades. Las ventajas de la centralización se relacionan con, primero, mantener una posición de tesorería única para evitar los saldos deudores y acreedores simultáneos en distintas unidades. Segundo, optimizar la gestión y los procesos, organizando una unidad central de expertos con medios compartidos y experiencia para utilizar productos complejos. Tercero, conseguir economías de escala, concentrando volúmenes mayores de operaciones. Cuarto, acceder a servicios bancarios especializados solo disponibles para volúmenes elevados de dinero. Quinto, negociar con los bancos con una sola voz para mejorar las condiciones locales.
Sexto, compensar o netear las posiciones de inversión y financiación y gestionar el riesgo de todo tipo de interés. Séptimo, equilibrar las posiciones internas en divisas, sí, pues si las hay, de las distintas unidades para reducir el riesgo de tipo de cambio y gestionar ese riesgo. Ahora, ¿cuáles son los principales inconvenientes en esta centralización? Primero, la dependencia de un número menor de bancos. Segundo, el distanciamiento de la central respecto a las necesidades locales. Tercero, el menor contenido de la tesorería en las unidades y su efecto sobre el personal. Por el dominio de las ventajas sobre los inconvenientes, conviene centralizar la tesorería, pero manteniendo descentralizadas las funciones administrativas para que registren las operaciones quienes las ejecutan. El caso más sencillo de descentralización es el de la empresa, que cuenta con varios centros de cobros y pagos, como delegaciones comerciales o fábricas, ¿sí? En este caso, las principales funciones están centralizadas, como las previsiones financieras, la homologación de los medios de cobro y pago o la negociación con los bancos de la nueva financiación y la contratación de servicios. ¿Okay? Esto obviamente son para empresas grandes, ¿no? No son para pymes, para empresas grandes. Bueno, para mejorar la eficiencia de la tesorería, se centraliza la gestión de las cuentas con una posición de tesorería global mediante un barrido diario de las posiciones locales a la cuenta central. El objetivo del barrido es concentrar los saldos para agruparlos a fin de obtener una posición única de tesorería y liquidar los intereses sobre ese saldo. El barrido puede ser físico, cuando se traspasan los saldos, y nocional, si no hay desplazamiento efectivo y solo sirve para calcular la liquidación de intereses. Pero en los grupos de empresas el objetivo es que la empresa matriz, realice las principales funciones del cash management, aunque respetando pues la diferente entidad jurídica y fiscal de cada empresa del grupo, lo que exige introducir las dimensiones legal y fiscal en el traspaso de fondos, en especial cuando se opera en países distintos. El cash pooling, ¿qué es? Es un servicio bancario que centraliza la tesorería de un grupo empresarial realizando una serie de préstamos físicos o nocionales, ¿sí?, entre las empresas en cada uno de los bancos con que se trabajen. Así se compensan los picos de tesorería en unas empresas con la necesidad de financiación en otras. En este sistema puede trabajarse con un solo banco para todo el grupo o con varios bancos locales diferentes. Para realizar la operativa diaria, lo primero plantea problemas, ¿sí? O sea, si utilizamos si utilizamos un solo banco, sí, lo primero plantea problemas de dependencia de una sola entidad, ¿sí? Si manejamos un solo banco para todo el grupo. Y el segundo, la segunda posición, la segunda opción, que son varios bancos locales diferentes, ¿sí?, pues aumenta el número de transferencias y la pérdida de disponibilidad y genera información más abundante y heterogénea. ¿Sí? O sea que todo tiene sus pros y sus contras. Bueno, ahora veamos control del área de tesorería. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? El objetivo del control es asegurar la consecución de los objetivos de la empresa o de alguna de sus áreas de gestión y que los recursos se obtengan y empleen eficaz y eficientemente. El método convencional del control consiste en comparar lo real con lo planeado, es decir, identificar las desviaciones producidas con el fin de evaluar el grado de consecución de los objetivos y desencadenar las acciones de mejora. El fin del control es desencadenar acciones de mejora para potenciar las oportunidades y solucionar los problemas. El control que no desencadena la acción es una tarea inútil. Además, el control ha de orientarse al futuro, pues es más importante evitar el error que corregirlo una vez cometido. Comprobación de las liquidaciones y la conciliación bancaria. Consiste en verificar que las liquidaciones cumplen las condiciones pactadas respecto a los importes, las fechas valor, los cálculos, los intereses liquidados y las comisiones cargadas. El control será más riguroso cuando se pacten con el banco condiciones especiales, pues es más fácil el error del banco, siendo algunos los siguientes. Primero, las liquidaciones aplican condiciones diferentes a las acordadas. Por ejemplo, se carga una comisión de descubierto sin pactar en una cuenta corriente. Segundo, la fecha valor es incorrecta, como cuando un impagado se adeuda en la fecha de ingreso del documento de cobro en vez de en la fecha valor en que se abonó. 3. Faltan movimientos, como si se omite la liquidación de intereses a acreedores de una cuenta de crédito con un tipo acreedor negociado.
Las reclamaciones de los errores han de cursarse al interlocutor de la empresa en el banco, justificando la reclamación y solicitando la devolución del importe que proceda. Es preciso mantener un fichero de las reclamaciones pendientes para comprobar su resolución y evaluar el servicio prestado por el banco. También conviene abrir una cuenta contable con el saldo de las reclamaciones pendientes, para lo que se contabilizarán correctamente los movimientos, no como los haya registrado el banco. La diferencia con la liquidación bancaria se llevará. Perdón, qué pena con ustedes. Se lo llevará. contabilizará correctamente los movimientos, no como los haya registrado el banco. Ay, qué pena. Se los llevará a cuenta hasta que se resuelva la incidencia. Si la reclamación no es atendida por la unidad del banco a la que se cursó y persiste en ella, puede acudirse al defensor del cliente designado por el banco. Si éste la deniega por escrito o no contesta en el plazo de 2 meses, puede acudirse al defensor del usuario, cuyo informe no es vinculante. Si el dictamen de la SF es favorable, el cliente, pero el banco no lo acepta, solo queda la vía judicial. Qué pena, Perfecto. es que no tenía las gafas puestas. Gracias. Ok, tranquila. SF es la Superintendencia Financiera, ¿no? Bueno. Perfecto, yo continúo. La conciliación bancaria consiste en comprobar, ¿sí?, que los asientos del banco pues coinciden con los de la empresa, para revisar que ambas partes pues han registrado correctamente los movimientos de una cuenta corriente o de crédito. El objetivo es identificar las partidas pendientes por alguna de las partes y los posibles errores para corregir los propios y reclamar los cometidos por el banco, ¿sí?, o por la otra parte. La conciliación debe realizarse mensualmente, ¿sí?, para evitar que se acumulen las diferencias o que vencen los plazos para reclamarlas, y la comprobación puede realizarse manual o automáticamente, por ejemplo, con un sistema de gestión de tesorería, contrastando los registros de la empresa con los movimientos traspasados electrónicamente por la banca online. Esta conciliación automática simplifica la tarea, aunque no logre conciliar todas las partidas, por lo que se precisa la intervención manual a veces, ¿cierto?, pues para aclarar las pendientes. ¿Cómo controlar los gastos financieros? El análisis de los gastos financieros emplea el concepto de desviación, ¿sí?, es decir, la diferencia entre un importe real y otro presupuestado. Para calcularla hay que tener un presupuesto del volumen de financiación y de la tasa de costo medio, ¿sí?, registrar los resultados reales, identificar sus causas y quiénes pueden corregir las desfavorables y potenciar las favorables. Las relaciones básicas en este análisis son: primero, los gastos financieros son el producto del volumen promedio de la deuda, conocemos como V, y su tasa de costo promedio, que conocemos como TC. Segundo, la desviación, ¿sí?, la desviación GB, ¿sí?, GB, de gastos financieros, la desviación de gastos financieros, es la diferencia entre los gastos reales y los presupuestados. Tercero, las dos desviaciones básicas, ¿sí?, son debidas, o se deben más bien, a variaciones de las dos variables involucradas, es decir, el volumen medio de la deuda o volumen promedio de la deuda y su tasa de costo promedio. Entonces, si los subíndices R y P corresponden R a real y P a presupuestado, ¿sí?, entonces va a resultar que esa desviación de los gastos financieros va a ser igual a B por R, ¿sí?, por TC, que ya vimos TC significa tasa de coste promedio real, ¿sí?, valor real, o mejor dicho, en volumen promedio de la deuda real, que es ese BR, que es esta parte, volumen promedio de la deuda real por tasa de costo promedio real menos volumen presupuestado por tasa de costo promedio presupuestado, ¿sí? Entonces esa diferencia es lo que conocemos como esa desviación. Esta desviación se desglosa entre sus dos componentes y se añade y se resta, ¿sí?, volumen promedio de la deuda real por tasa de costo promedio presupuestado. El costo financiero real de haberse cumplido la tasa de costo presupuestada, ¿sí? Y el resultado, ¿sí?, es que esa desviación va a ser igual a ese BR menos BP, ¿sí? Eso simplemente algebraicamente organizando los datos, ¿no? BR menos BP multiplicado por TCP, ¿sí?, más, y la diferencia entre TCR menos TCP por BR. En consecuencia, la desviación de volumen, ese DB,
TB, va a ser igual a la diferencia entre BR menos BP por TCP. ¿Sí? Y segundo, la desviación de tasa de coste, que vamos a conocer como DTC, ¿sí? Las iniciales de desviación de tasa de coste, va a ser igual a la diferencia entre TCR menos TCP por el BR o volumen real, ¿cierto? Volumen promedio de la deuda real. Conclusiones. ¿Quién me ayuda leyendo las conclusiones? Yo lo puedo leer, profe. ¿Voy otra vez yo? Okay. Bueno, conclusiones. Primero, el presupuesto de efectivo ayuda a determinar las necesidades o sobrantes de efectivo que tiene una empresa durante un periodo determinado de operación. Pueden ser semanas, meses, años. A su vez, permite tomar decisiones por parte del administrador financiero. Segundo, la tesorería representa el área de la empresa en la que se gestionan las operaciones de flujos monetarios, administrándose en ella los pagos y cobros originados en la corriente real de bienes y servicios. Tercero, los presupuestos de tesorería sirven para poder llevar un control. Para ello, debemos fijar los valores considerados normales para cada partida de cobro o de pago, compararlos con los que se obtienen realmente y posteriormente determinar los desajustes que se producen y las causas que los provocan para poder establecer medidas para corregir las desviaciones. Cuarto, lo importante del indicador KTNO es que si una empresa no genera suficiente efectivo para reponer su capital de trabajo a largo plazo, se tendrá que financiar con capital o con deuda. Perfecto, muy bien, muchas gracias. A ver si se acuerdan, ¿qué es KTNO? Eso lo vimos hace poco. El capital de trabajo. Capital de trabajo neto operativo. Perfecto, muy bien. ¿Que también se conoce como? Cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por o así es como se calcula. Flujo descontado, ¿es? No. Ay, algo así. Necesidades operativas de fondos. ¿Ok? Necesidades operativas de fondos. ¿Ok? La cuenta de inventarios más cuentas por cobrar a clientes menos cuentas por pagar a proveedores. ¿Ok? Bueno, listo. Bueno, entonces esto es la teoría. Ahora vamos a la práctica. Bueno, ahora que esto no me... Bueno, de milagro me abrió, pero es que ahorita no me está abriendo esto. Yo igual lo tengo acá. Eso acá. ¿Ustedes alcanzan a leer lo que yo estoy mostrando allí? Está muy pequeñito, profe. Pequeñito. Bueno, ahí lo agrandé. Ahí. ¿Ustedes están viendo desde un monitor o desde un celular? Yo estoy viendo desde mi computador. Bueno. Pero ya se ve más ¿Más grande? clarito. Sí, Ok, señor. perfecto. Bueno, miren, este es un ejercicio muy similar al que ustedes tienen en la guía de actividades, ¿sí? El primero de la actividad colaborativa, sino que le hemos cambiado unos valores. Dice allí, la empresa textiles denominada Metacolor S.A. tiene la intención de completar en los próximos años un ambicioso plan de expansión que le permita situarse en una posición puntera en su sector. El balance de partida que presenta la empresa en millones de pesos es el que aparece a continuación. Vemos allí entonces los activos, suman en total 3.500 y la sumatoria de pasivos y patrimonio, pues también 3.500, entonces está cuadrado, ¿sí? Hay unos cálculos en el primer año y el segundo año, ¿sí? Déjenme ver si, sí, aquí está. Ok, aquí tenemos el planteamiento.
Dice, bueno, porque este cuadro ya lo tenemos allí, ¿no? El plan financiero para los próximos años queda definido por los siguientes aspectos. Entonces dice allí. Con respecto a las estrategias de capital, la empresa pretende liquidar sus inversiones financieras. Su valor de mercado en el primer año de presupuestación asciende a 600 millones. ¿Sí? Adquirir unas nuevas inversiones programadas en 1.000 millones. A desembolsar un 60% en el primer año y el otro 40% se llevará a cabo en los próximos 2 años de forma lineal. ¿Sí? Entonces, si observamos acá, ¿sí? Entonces, bueno, yo no puse esos mismos porcentajes, los cambié. Lo cambié por 70 y 30, ¿sí? Pero es que esos 9.000 por el 70% me dan en este caso 6.300, ¿sí? Y luego en el segundo año esos 9.000, ¿sí? Por el 30% que faltaba, ¿sí? Más más los 11.000 del segundo año por el 70%, ¿sí? Y esa sumatoria me da estos 10.400 para el segundo año. Y para el primer año, pues solamente, ¿sí? Los 9.000 por el 70%. Esa sería como la primera operación. ¿Qué más dicen? En cuanto al préstamo que aparece en el balance, será amortizado linealmente en 6 años, siendo el interés del 6% anual sobre saldos dispuestos. ¿Ok? Entonces, no, perdón. Aquí solamente está nombrando sobre la información. Sí está dando una información. Sí, lo voy a leer. Y más abajo sí está la operación. Dice, en cuanto al préstamo que aparece en el balance, será amortizado linealmente en 6 años, siendo el interés del 6% anual sobre saldos dispuestos. Además, solicitará otro préstamo a su entidad bancaria por importe de 1.000 millones que se amortizarán linealmente en 10 años, al mismo tipo de interés del anterior préstamo. Ahora, en cuanto a su escenario del producto, ¿sí? La empresa contará con unas ventas de 9.000 y 11.000 millones respectivamente para los 2 próximos años. Unos gastos por compras a proveedores de 5.000 y de 6.000 millones respectivamente, así como unos gastos de explotación de 2.000 millones por año. La empresa cobrará a sus clientes, ojo, el 70%, ahí es donde está, qué pena. La empresa cobrará a sus clientes el 70% al contado y el resto lo cobrará al año siguiente. El pago a proveedores, en cambio, se hará el 50%, ¿sí? Obviamente al comienzo, y el resto a pagar al siguiente año el otro 50%, que es 50-50. Por último, en relación a otra información correspondiente a las operaciones a corto plazo, la empresa tendrá que hacer frente a acreedores por importes de 700 millones para el primer año y de 300 millones para los 3 años siguientes. O sea, 100, 100, 100. Deberá pagar además los intereses generados a corto plazo por importe de 21 millones para los próximos 4 años. El impuesto de sociedades será de 1.286 millones para el primer año, siendo 0 en el primero por la ausencia de beneficios de la empresa. Finalmente, en cuanto a sus cobros por los créditos generados, recibirá 300 millones en cada uno de los próximos 4 años. Con toda la información suministrada, determine cuál será el presupuesto de tesorería para los próximos 2 años. Entonces, eso es lo que vamos a calcular, el presupuesto de tesorería para los próximos 2 años. ¿Sí? Entonces, estos 5.000 que por aquí nos estaban mencionando, el 50%, ¿sí? Dice que el pago a proveedores, en cambio, será el 50%, entonces lo tenemos aquí. El 5.000, ¿sí? Los 5.000 que son de gastos por compras a proveedores de 5.000, ¿cierto? Entonces, por el 50% más los 2.100, ¿sí? ¿Que son de qué? ¿Qué creen ustedes que son esos 2.100? ¿Los activos fijos? Exactamente, correcto. Se va sumando, ¿no? Se va sumando. Y aquí miren, los 5.000 en el segundo año, los 5.000, ¿sí?
por el 50% más, ¿sí? 6.000 también por el 50%. ¿Por qué? ¿Por qué 6.000? Porque él dice que 5.000 gastos por compras de poder de 5.000 y 6.000 millones respectivamente, ¿sí? O sea, para el primer año y el segundo año, ¿sí? Y no, perdón, esos 2.100 no son, qué pena, no son el activo fijo, son lo siguiente, así como unos gastos de explotación de 2.000 millones por año, ¿sí? 2.000 millones por año y déjeme ver, esos 100. Quedamos 100 millones. Oh. No, esos 100, estos 2.100. Bueno, los 2.000, como dice así, son los 2.000 millones por año, ¿no? De gastos de explotación. Por eso hay 2.000 acá y 2.000 acá. Ahora, los 100. No, los 20 no. Entonces, bueno, entonces como que fue un error mío. Aquí son 2.000, son solo 2.000, ¿sí? Entonces, por tanto, aquí, sí, ¿ve? Yo le había puesto 2.100, pero era 2.000. Son 5.000 por el 50% más esos 2.000, ¿cierto? De gastos de explotación. ¿De qué? Sí, gastos de explotación, ¿sí? Sí, lo que pasa es que yo me había equivocado. No son, me he dicho, yo había puesto 2.100, pero en verdad son 2.000, sin embargo, aquí en el cálculo sí le puse, ¿sí? 5.000 por el 50% más 2.000, ¿cierto? Esos son 4.500. Y el segundo año son esos mismos 2.000, ¿sí? Por el 50% más el segundo valor del segundo año, que son 6.000 por el 50% más los 2.000. Eso me da 7.400, ¿cierto? Luego me dice que de esos 1.000 millones, o sea, así, aquí dice, además solicitará otro préstamo de entidad bancaria por importe de 1.000 millones que se amortizará linealmente en 10 años, ¿sí? ¿Sí? O sea, no, aquí hay un 60%. Aquí está. Adquirir unas nuevas inversiones programadas en 1.000 millones a desembolsar el 60% en el primer año y el otro 40% se llevará a cabo en los próximos 2 años. Entonces, por eso esos 1.000 millones por el 60%, ¿cierto? Me da los 600 millones. ¿Sí? Y en el noveno, pues es lo mismo, ¿sí? Los 1.000, pero por espera un momento, y el otro 40, miren, el otro 40% se dará a cabo en los próximos 2 años de forma lineal. Por eso es que lo multiplico, ¿sí? 20% para el año 2 y debería haber otro 20% para el año 3, pero nosotros queremos solamente, ¿cierto? Los del año 1 y los del año 2. Entonces, por eso los 1.000 millones por el 20% me da, pues, 200 millones. Y por último, ahí sí entonces los 1.000 millones por el 6%, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá, ¿sí? Solicitará otro préstamo a su entidad bancaria por importe de 6 millones
1.000 millones, perdón, que se amortizarán linealmente en 10 años al mismo tipo de interés del anterior préstamo, es decir, al 6% anual. Entonces, por eso esos 1.000 por el 6% más los 600 que tenían el anterior por el 6%. Eso me da 96. Y para el segundo año, esos 900 millones por el 6% más 500 millones por el 6%. Eso me da 84. ¿Sí? Ahora, ya teniendo esos cálculos del primer año y del segundo año bien claros, ¿cierto? Y discriminados, entonces procedemos a armar el presupuesto de tesorería. Entonces, miren cómo está organizado, ¿sí? El presupuesto de tesorería lo he organizado en todas estas, en esos 15, en esos 26 ítems, ¿cierto? Que empiezan por cobros, ¿sí? Y luego vienen los pagos para obtener la tesorería de explotación, ¿sí? Y aquí están los cálculos. ¿De dónde sale este 6.300? Perdón. ¿De dónde sale este 6.300? Ese viene de la celda C20 que corresponde a esto, a la multiplicación de los 9.000 por el 70%, ¿sí? Esos serían entonces los cobros por ventas para el primer año. Y el del segundo año, pues este valor, ¿no? Los 10.400. Los pagos por explotación, pues son estos, 4.500 para el primer año y 7.500 para el segundo año. Eso nos da entonces un total de 1.800 para el primer año, ¿sí? De tesorería de explotación y 2.900 para el segundo año. Luego vienen algunos ítems pues no se aplican y quedan en ceros, ¿no? Por ejemplo, cobros por ampliaciones de capital, pues no hay. Cobros por empréstitos y préstamos, sí, hay por 1.000 millones en el primer año, ¿sí? Entonces se registra allí, ¿sí? Porque fue una entrada, ¿no? Un ingreso, un cobro, ¿sí? Pagos, o sea, salidas, ¿sí? Pagos por amortizaciones financieras de deudas a largo plazo, hay 200 millones, miren aquí lo tenemos. Debe estar entonces en el ejercicio, ¿no? Sí, aquí hay uno de 200 millones. Estos 200 millones. Pagos por amortizaciones financieras de deudas a largo plazo. No, pero este es en el segundo. En el primero. A ver, ¿quién se acuerda de estos 200 de dónde vienen? Era de un préstamo que ya venía. Debe estar acá. Este préstamo a largo plazo. Miren, aquí está. Dice, en cuanto al préstamo que aparece en el balance, ya hay aquí un préstamo, ¿sí? Que aparece préstamo, ¿sí? Por 600, ¿cierto? Dice allí, en cuanto al préstamo que aparece en el balance, perdón, será amortizado linealmente en 6 años, siendo el interés del 6% anual sobre saldos dispuestos, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a suponer, ¿sí? Que ya la empresa había acumulado, ¿sí? Una deuda de 200 millones, ¿sí? Por eso yo lo registro acá en el primer año, porque corresponde a ese préstamo, ¿sí? De largo plazo que tenía ya en el balance, ¿sí? 200 millones, ¿sí? Luego, pagos por gastos de inversión productiva. Entonces, eso sí corresponde, ¿sí? A estos cálculos que hicimos, ¿sí? Vemos aquí en el número 8, ¿sí? Pagos por inversión productiva. Son estos 600, ¿sí? Solamente para el primer año, ¿cierto? 600.
Y estos 200, ¿cierto? Para el segundo año, que en la, bueno, realmente no sé, en el 9 también está en el, a ver, una cuestión, porque está en ambos, porque son 1.000 millones, ¿sí? Pues porque son 1.000 millones y se amortizan anualmente al 6%. O sea que aquí también había, sí, claro, aquí también había un desembolso de ¿qué? Del restante, ¿sí? De los 200. Exacto. De estos 200, ¿sí? Uno es por gastos de inversión productiva y otro es por pago de inversión financiera. El de la inversión financiera, pues sí, son estos 200. Pero el de pagos por inversión productiva, dice, a desembolsar un 60% en el primer año y el otro 40% se llevará a cabo. Ya aquí está. Adquirir nuevas inversiones programadas en 1.000 millones a desembolsar un 60% en el primer año y el otro 40% se llevará a cabo en los próximos 2 años, ¿sí? De forma lineal, ¿ok? Entonces, se desembolsó el 60%, que eso ya lo hemos registrado acá, ¿sí? El de los 600 millones, pero, ¿sí? Este otro 40% significa que serían 20 para ese año y 20 para el otro, ¿sí? 20%, ¿sí? O sea que aquí también vendría, ¿sí? Un 1.000 por el 20%, 0,2, ¿cierto? Que serían 200. Ok, ¿qué serían estos de acá? ¿Cierto? Vamos a ponerle un colorcito como para acordarnos. Esta acá. Son estos. ¿Sí? Listo. Y luego entonces, ya teniendo esos cobros y pagos, ¿sí? Podemos entonces obtener la tesorería por operaciones de capital, que para el primer año, ¿sí? Son de 200 y para el segundo año es un déficit de 400, ¿sí? Un déficit de 400. Luego vienen los cobros por desinversiones, que hay 600, ¿sí? Para el primer año, ahí vemos que corresponde a estas desinversiones. A ver, estas desinversiones. Por lo que no lo llevó a cabo. No, ahorita no me acuerdo exactamente esos 600 de qué vienen ahí. ¿Ustedes ya desarrollaron este ejercicio, muchachos? Yo no, profesor. Lo voy a hacer esta semana. Bueno, esperen, yo voy a averiguar porque ahorita exactamente no me acuerdo de dónde viene. Lo que pasa es que en este momento no me acuerdo, pero vamos a dejarlo ahí porque sí sé que va ahí, sino que ahorita no me acuerdo de dónde viene, ¿cierto? Bueno, en la tesorería extraordinaria vemos entonces allí que hay 600, ¿sí? En el primer año y 0 en el segundo año, ¿sí? Pagos por retribución de pasivos fijos a largo plazo, ¿sí? ¿De dónde vienen? Pues de esos pagos por intereses de deuda a largo plazo, ¿sí? Que son este 96 que hemos calculado acá, ¿sí? Y el 84 para el segundo año, ¿sí? Los intereses. Los tenemos allí en pagos por intereses de deuda a largo plazo, ¿sí? Por tanto, pagos por retribución de pasivos a largo plazo, pues esos mismos, 96 y 84.
Y luego vienen, para el cálculo de la tesorería por operaciones de circulante, ¿sí? A estas sumas y restas, pagos, cobros y pagos, ¿sí? Desembolsos, pues eso nos arroja o nos da un déficit, ¿cierto? Para el primer año de 421, ¿sí? Y para el segundo año de menos 1.307, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la tesorería neta? ¿O cómo hemos calculado esa tesorería neta? Y por eso he utilizado los números. Entonces, a esa tesorería de explotación, que sería el ítem número 3, le sumamos el número 10, que es la tesorería por operaciones de capital, ¿sí? Le sumamos la tesorería extraordinaria, que es el ítem número 14, ¿sí? Le sumamos esos, le sumamos, pero en verdad es una diferencia, ¿sí? Esos pagos por retribución de pasivos a largo plazo, ¿sí? Y le sumamos, sí, le añadimos la tesorería por operaciones de circulante. Eso nos da 2.083, ¿sí? Y para el segundo año, pues lo mismo entonces, pero con los valores del segundo año, y eso nos da 1.109, ¿sí? Esa sería la tesorería neta, ¿sí? Considerando esos cobros y pagos y dependiendo obviamente si son de explotación, de operaciones de capital, de tesorería extraordinaria, retribuciones por retribución de pasivos fijos a largo plazo y tesorerías por operaciones de circulante o de corto plazo. ¿Ok? Y obviamente el acumulado. Bueno, ese sería entonces uno de los ejercicios del el punto A, ¿no? El punto A de presupuesto de tesorería, la actividad colaborativa. ¿Ok? Voy a averiguar a ver este 600 y se los comento en la próxima sesión, ¿sí? En el próximo lunes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hay que tener muy en cuenta esta información, ¿no? Que está pues ahí en texto y no toca leer bien el dónde ubicarlo. Eso es como lo más complicado. Okay. Profe, buenas noches. Buenas noches. Es que yo llegué tarde a la reunión y yo quisiera saber si su merced habló algo empezando sobre lo de donde teníamos que ingresar a un simulador y que hasta hoy era la última plazo para entrar a la primera ronda. ¿Cuál es su nombre? Noemí. ¿Noemí? Sí. Noemí está un poco desfasada. Ya la primera ronda se cumplió el lunes pasado. Esta es la segunda ronda. Aquí hay plazo hasta hoy a la medianoche. Ya algunos de ustedes me han preguntado sobre pues cómo hacer para generar valor, ¿no? Pues yo les comenté, les voy a comentar entonces aquí a todos. Ustedes lo que tienen que hacer es una presupuestación, ¿sí? Una presupuestación de, obviamente, el estado de resultados y el balance, ¿sí? Que obviamente que esté cuadrado, ¿sí? Ingresan esa información en el simulador, en la sección de presupuestar, ¿sí? Y después de haber tomado las decisiones de producción, de venta, de comisiones, etcétera, etcétera, le dan al botoncito en la parte inferior tanto del botón que dice entrar datos como el que dice resultados, le dan calcular y ahí entonces van a obtener en el botón que dice resultados, van a obtener un cuadro comparativo, uno que dice presupuestación y otro que dice resultado, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen que buscar es de que esos resultados, ¿sí? O sea, la presupuestación, pues se ajuste a esos resultados, ¿sí? Obviamente ustedes tienen que buscar que ambos, obviamente, generen un mayor valor, ¿sí? Que es la idea, considerando una reducción en costos, considerando también que los inventarios, ¿sí? No se almacenan, ¿sí? Como cada una de estas rondas corresponde a un año, resulta que la empresa, aquel inventario que no vende, lo pierde.
para el siguiente periodo. ¿Ok? Eso es un supuesto pues que establece el juego de simulación. Entonces ustedes tienen que fabricar, como quien dice, prácticamente lo que van a vender. ¿Sí? Tienen que más o menos pronosticar lo que van a vender y o sí, aunque eso es imposible, tratar de que esa producción no sea exagerada, ¿sí? Y que se quede un poco de recursos en ese inventario, ¿sí? Que obviamente pues se van a perder, ¿no? Acuerden que también pues cierta lógica, esta es una empresa de fashion, de textiles, que vende corbatas y pues ustedes saben que en ese ambiente pues los productos sí son digamos se venden rápidamente y lo que no se vende toca bajarle mucho el precio y luego venderlo a un outlet, es por ejemplo aquí en Colombia, pero digamos hacen ese supuesto en esta empresa Corbatula en España, que si no se vende pues se bota, ¿sí? Se pierde. Ese es el supuesto que se hace. Y pues, ¿qué más? Individualmente cada uno de ustedes tiene que hacer tiene que seleccionar un indicador financiero, tiene que interpretar el resultado, ¿sí? Y que eso contribuya a poder determinar, ¿sí? Si la empresa está generando o no valor económico. Profe, pero ahí, por ejemplo, estamos por grupos, ¿cierto? Y, por ejemplo, un compañero ingresó y hizo su aporte o su cambio, su modificación. Si yo dentro luego y modifico o agrego otra cosa, digamos, como estamos en grupo, yo daño lo que él hizo anteriormente, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? Noemí. Noemí, a ver, mire, lo principal y antes de empezar el juego, yo les comenté, esto es un juego de tipo colaborativo, ¿sí? Allá no es de que un compañero hizo algo y yo lo voy a cambiar, no. Allá las decisiones se toman en consenso, en grupo, ¿sí? Ustedes tienen que tomar las decisiones en grupo, quién hace qué y Y cualquier una sola cambio, persona es la que hace los cambios ahí. ustedes lo deciden. Algunos grupos deciden que cada uno hace una parte, otros pueden decir que uno solamente haga todos los cambios y ya. Eso depende de cada uno de ustedes y así es en la vida real. Así es en la vida real, ¿sí? A ustedes un jefe les dice, mire, ustedes tienen que hacer esto, 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 y su grupo son estas 5 personas. Ustedes ven a ver cómo se organizan, cómo toman las decisiones, ¿sí? Y pues ustedes ya están a nivel de maestría, ¿sí? Ya en pregrado, pues uno como docente les decía, mire, Pepito y Juanito se unen y toman tal decisión, pero no, ya ustedes están a nivel de maestría, ya están en la capacidad de ponerse de acuerdo y decidir cómo van a tomar las decisiones. Si lo van a hacer uno, los toma todas o en consenso o unos ayudan y solamente uno hace los cambios. Eso ya depende de ustedes, ¿sí? Y si me lo pueden dejar registrado ahí en el foro de discusión, pues eso sería muy bueno. Con eso yo puedo saber exactamente, ¿sí? Cómo es la estrategia que ustedes están siguiendo para poder tomar las decisiones. Vale, perfecto, gracias. Ok, mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Tutor, buenas noches, ¿cómo está María Camila? ¿Cómo le va a Camila? Qué pena, yo lo he molestado ya en varias ocasiones, sino que pues ya hemos desarrollado la parte de la simulación, los consensos, pero nos estamos quedando corticos en la parte del diligenciamiento de la planilla, el modelo de negocio, ¿sí? El plan de negocios, sí. Eso, el plan de negocio. No sé, yo en el primer colaborativo le entendí a usted, o en el primer CIPA que hizo, que habló sobre el tema, decía que hacíamos 2 de la sesión 1 y de la sesión 2, pues como el corte 1, año 2020, año 2021, los primeros 3 puntos, que eran como las decisiones, hasta una parte que es un cuadrito de los indicadores. Y ya para la tercera ronda, que ya es el finalizar, hacíamos el resto de los puntos, o sea, un documento con todos los puntos. ¿Estoy bien o no? No, Y no, eso, yo por dije, una parte, si nos aclara esa parte, pues como grupo, de pronto si mi compañerita está escuchando, y lo otro, si nos puede profundizar en cuanto al tema, al cuadro que dice como los indicadores, el objetivo, el valor esperado, porque no lo comprendo. Entonces, si nos pudiera bueno, colaborar. en cuanto al primero, yo les dije que me entregaran el plan de negocios en la segunda, antes de finalizar la segunda sesión. Eso yo le dije ya varias veces.
Yo estuve en uno y le entendí eso, entonces por eso le pregunto. Sí, no. Sí. En esta sesión ustedes tienen que haber elaborado el plan de negocios. Supongo Sí, que en eso han estado concentrados, ¿no? Sí, sí, claro, lo estamos desarrollando. Nos falta ese cuadrito que le menciono. Ok, O sea entonces que el plan de negocio en sí es un consolidado de todo lo que se ha venido haciendo, ¿cierto? Claro. Es que pensamos que era uno por una entrega, otro por otra y otro al finalizar, pero ya me queda claro. No. Uno en total, ¿sí? Listo. Porque acuérdense que este plan de negocios, ¿sí? Digamos, ustedes van aprendiendo a medida de cada una de esas rondas, pero Claro. no, sí, se supone que la estrategia es la misma, lo que van haciendo es cambiando algunos punticos, ¿sí? Sí, Esta es la idea, ¿no? Listo, sí, señor. Muchas gracias. ¿Y lo otro? Sí. ¿Señor? No, y lo otro es el cuadro que le menciono que está como unos indicadores. El cuadro que dice... ¿Qué le va a decir exactamente? Eso es El segundo punto. El punto 2 que en dice... el plan de negocio. Sí, del plan de negocio, que es un cuadrito que dice objetivos y líneas de actuación, indicadores de gestión, KPIs, factores claves de éxito. Y dice KPI sobre FCE, indicador, valor inicial y valor objetivo. Espera un momento, yo lo Por voy a favor. abrir. Porque no me lo hice de memoria, no me lo sé. Ya. Ok, se refiere usted, Noemí, ¿no es cierto? ¿Noemí? María Camila. Perdón, María Camila. ¿Se refiere al punto número 2, orientaciones estratégicas? No, punto 3. 3. Ok. Objetivos y líneas de actuación. Sí, señor. Indicadores de gestión. Bueno, factores clave de éxito. ¿Qué significa KPI? A ver, Key Performance Indicator, ¿qué significa? Son los indicadores de desempeño que tenemos allí, pero es que yo también soy del grupo, profesor, soy María del Carmen, que yo le mandé allí, pero es que no, o sea, ahí no sabemos si poner cómo son la parte de los ingresos, o sea, no, estamos como cerradas y no entendemos qué es lo que va allí. Es muy sencillo, miren. KPI son los indicadores que les está mostrando el mismo Corbatul, ¿sí? Indicadores de desempeño clave. Ahí pueden colocar, por ejemplo, unidades vendidas o, por ejemplo, ratio de beneficio bruto sobre ingresos, rentabilidad sobre el patrimonio neto, es un indicador. Otro podría ser el margen, ¿sí? Sobre los ingresos, ratio de liquidez, rendimiento del activo, cobertura del fondo de maniobra. Todos esos indicadores les muestro a ustedes en el cuadro de mando, ¿sí? Entonces ustedes pueden anotar allí cuál es el valor, el del año, en este caso, por ejemplo, lo van a hacer para la segunda ronda, el del año 2020 y el que ustedes quieran que salga en el 2021, o sea, el valor objetivo, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que colocar allí en ese punto número 3.
El valor objetivo es una aproximación a lo que nosotros queremos llegar y lo otro ya es la información que arroja la Ya lo plataforma. que arroja sí, el Y donde dice indicador ponemos como la fórmula. ambos colocan el nombre del indicador y entre paréntesis la fórmula. Y en el cuadro de abajo dice área de decisión en una columna y en la siguiente objetivos o líneas de actuación. Entonces, por ejemplo, a una área de decisión podría ser ventas. Entonces, por ejemplo, podrían colocar como objetivo pues aumentar la producción, no sé, de bufandas o de corbatas, incrementando las ventas, que puede ser obviamente, esos valores pueden ser incrementando el valor, el precio unitario, ¿sí? O aumentando la cantidad de unidades, ¿sí? O aumentando simplemente el margen de ganancia, ¿sí? Entonces, pues hay esas formas diferentes de objetivos, especificando cómo pueden cumplir con ese objetivo que ustedes han planteado anteriormente. Y otra área puede ser la de promoción, la de producción, la de financiación, etc. ¿Ok? Listo. Sí, señor, gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces, bueno, les comparto el enlace para que por favor registren su asistencia. Y se los vuelvo a compartir. Por favor, registren la asistencia. Ok, ahí les compartí el enlace. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en la próxima clase continuamos desarrollando el trabajo y la guía. ¿O? Sí, yo sí, les ayudo con este y con el otro de también de presupuesto de tesorería, o sea, el punto B, y ustedes vayan adelantando los demás, el arco de caja y el otro. Sí. Ok, profe, gracias. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta, solo es para salir de una duda. Sí. El trabajo colaborativo se hace normal con el grupo que siempre había tenido, ¿cierto? Y el de Sí. Corpotool, que hay que hacer una entrega, lo hago junto con mis compañeras del grupo al que pertenezco, ¿sí? Ese se deja solo en el foro. Correcto. Era eso, gracias. Bueno, claro que sí, con gusto. Y bueno, el grupo Fashion Club, bueno, ese sí tiene de diferentes grupos, pues ese me lo envían a través del correo electrónico interno para yo revisarlo y al final pues lo envían a través del entorno de evaluación. ¿Sí? ¿Quién lo puede enviar al entorno de evaluación? Pues lo envía María del Carmen. ¿Sí? María del Carmen. Profesor, un favor. El del Cobatul, el que se tiene que entregar antes de la segunda ronda, que yo lo dejé en el foro. Pero ese es el avance, ¿no? Yo digo, a ver, miren lo siguiente. Sí. Miren lo siguiente, lo que es la actividad colaborativa, o sea, lo que son los desarrollos de los ejercicios en Excel, eso ustedes lo suben dentro del entorno, dentro del foro de discusión, ¿cierto? Y resulta que también tienen que elaborar una presentación, ¿sí? No sé si ya han tenido, me imagino que ya habrán tenido oportunidad de observar la guía de actividades. Al final de este juego de Corbatul tienen que elaborar una presentación, ¿sí? Entonces, la presentación de Corbatul, ¿sí? Por ejemplo, para el grupo Fashion Club, ¿sí? Obviamente los diferentes miembros participan en la elaboración, ¿sí? Pero me lo envía María del Carmen, ¿sí? Pues, y obviamente tienen que estar ahí registrados los integrantes de ese grupo, ¿no? De Fashion Club. Pero también tienen que incluir el desarrollo de los ejercicios, ¿sí? Individual y colaborativo, ¿sí? Dentro del entorno de evaluación.
Entonces, en el entorno de evaluación, como solamente él acepta un archivo, pues simplemente me lo tienen que comprimir, ¿sí? Me lo comprimen en formato .rar o .zip. Yo les recomiendo más bien en .rar, que pues va a ocupar menos espacio, ¿sí? Pero tiene que incluir tanto los ejercicios individual, colaborativos, como la presentación de PowerPoint. ¿Ok? Los ejercicios, oigan, los ejercicios son de tipo colaborativo, entonces como quien dice, no es que cada uno me envía todo, sino ustedes designan a una persona encargada de entregas por grupo y esa persona va a entregar un archivo comprimido que va a incluir el Excel con el desarrollo de las actividades colaborativas más la presentación en PowerPoint. ¿Sí? ¿Está claro? Tengo una duda, profesor, qué pena. O sea, yo estoy en un grupo, o sea, estoy sola en el grupo como de colaborativo, que usted me habla no de Corbatú, sino del grupo normal. Ah, ok, correcto. ¿Sí? Pero en este caso no puedo hacerlas, o sea, con ellos. O igual yo las voy dejando allí, pero como, o sea, hacer esos... Bueno, ok, ¿Sí? ok, listo, de acuerdo. Como para no, como que... Sí, porque le queda muy pesado. Sí, pero, o sea, es que sí, y ya, o sea, ya está como para al menos podernos, como sí, hay que hacerlo, pero pues como que ya veo que no son muchas cosas y No, sí, de acuerdo, sí, porque usted está sola prácticamente. bueno, señor, gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, pues no sería más. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y a todos. Que pasen una feliz noche. Y nos vemos Profesor, el una próximo lunes. cosita, por favor. Es que yo siempre entro por el link que usted deja en WhatsApp y siempre quedo como invitado, entonces no puedo acceder a la lista de asistencia. ¿Usted la podría enviar por WhatsApp, por favor? Ok, sí, espérese, los comparto por el WhatsApp. Gracias. Okay. A ver. Listo, estoy poniendo enlace de asistencia. Listo, Juan Camilo, ahí lo compartí. Gracias, profesor. Bueno, con mucho gusto y que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Ok. Muchas gracias. Con mucho gusto.